vectorial. Entonces, cualquier cosa me consultan, ya saben. Entonces, el tema de análisis vectorial estudia este componente llamado vector. Entonces, vamos a explicarle este componente llamado vector. Ya, entonces, acá comenzamos. Este es un vector. Entonces, un vector es un ente matemático. Podríamos definirlo así como ente matemático. Podríamos definirlo como un segmento de flecha, ¿no? También. Entonces, este vector tiene varios componentes. Uno de ellos es la dirección. La dirección básicamente es el ángulo, ¿no? Esta inclinación que tiene que ver con esa dirección. La dirección va a tener que ver con el ángulo que está formado, ¿ya? Entonces, esta dirección es uno de los componentes del vector. Otro tiene su sentido hacia dónde está, ¿no? ¿A qué sentido está dado? Y otra componente es el módulo, el tamaño del vector. O sea, el vector es una flecha que tiene tamaño. Entonces, también tiene sentido. Ahí está. Y otra última que es importante es que el vector se puede desplazar, se puede mover. Entonces, pero al moverse mantiene estos tres constante, no cambia. Su dirección no cambia, su sentido no cambia, su tamaño no cambia. Observa, entonces, se puede desplazar de la siguiente forma. ¿Ves? Puedes mover a donde tú deseas, pero manteniendo la dirección, su tamaño y su sentido. Muy bien. Pues más o menos introduciendo a lo que es el tema de vectores. Ahí tenemos, por ejemplo, un bloque. Por ejemplo, en este bloque podemos aplicar, ¿no?, una fuerza de 5 newtons a la derecha. A ver, ¿cómo aplicamos? ¿Para qué sirve? Para más o menos entender eso. Por ejemplo, este bloque, alguien dice, aplícale una fuerza de 5 newtons a la derecha. Entonces, ¿cómo representaría eso? Ese 5 newtons a la derecha. Con eso se representaría pues con vectores. Este vector, ahí está, representa los 5 newtons que va a la derecha. ¿Ve? Entonces, el tamaño de ese vector tendrá que ser 5 newtons. ¿Ve? Entonces, esta longitud representa la magnitud fuerza. Este vector representa, esta longitud representa la magnitud fuerza, que en este caso es 5 newtons. Yo lo voy a escribir acá, situación. Muy bien, ¿ves? Para eso nos sirve entonces, básicamente, los vectores. Una de las finalidades está el vector. Muy bien. Ahí tenemos al vector. Este vector, ¿qué cosa va a tener? Este vector tiene un tamaño. Esa longitud se llama, esa longitud de la magnitud de la cantidad vectorial se llama, ese tamaño, en palabras simples, es el módulo, ¿no? El vector, el tamaño de ese vector, este tamaño de azul, de cuánto mide esa flecha, eso representa la longitud, ¿no? Esta longitud representa la magnitud de la cantidad vectorial. En palabras simples, a esto se llama módulo del vector. Pues módulo del vector es el tamaño del vector, ¿ya? El tamaño del vector. Esta flecha indica hacia dónde está dirigida la cantidad vectorial. ¿Sí o no? La flecha, ¿ves? Esta flechita me indica hacia dónde está dirigida la cantidad vectorial. Y a esto se le llama orientación del vector. Muy bien. Entonces, el vector va a tener eso, ¿no? Ya estamos repitiendo y aclarando. Ahí tengo un vector A, por ejemplo. Ahí está el vector A. Entonces, vector A se lee con la A con una flechita arriba. Así. Cuando tú ves esto, alguien me preguntaba una vez, profesor, si a mí me ponen eso, ¿significa que yo voy a dibujar para la derecha? No, eso está mal. Esa idea está mal. Si a ti te ponen esto, mira acá, tengo una flecha, tengo una flecha, tengo otra flecha.
Ahora, si a mí me ponen esto, por ejemplo, me ponen vector A con una flechita arriba, este es el vector A. Si a mí me ponen el vector B con una flechita ahí, la diferencia es que esto se lee vector A. Cuando pones una flechita arriba, se lee vector A. Entonces, esto representaría el vector B. Cuando pongo una flechita arriba, se lee vector C. No es que esto de acá me indica para dónde voy a dibujar. Esto que está acá no significa nada. Esto que está solamente es para dar la lectura que cuando está una flechita arriba, se lee vector C, en este caso. Entonces, no esa idea que tienen que cuando acá arribita hay una flecha, se dibuja para la derecha, no. Eso es la notación. Cuando hay una flechita encima de la letra, se lee vector A. Y si no hay flechita, ahorita vamos a ver cómo se lee, ¿ya? Ahora, muy bien. Eso es, esto es, ya sabemos, mira, ve cómo, ¿esto qué es? En resumen, esto es el módulo del vector A. Ah, ya, mira, ahorita vas a ver. El módulo del vector A es escalar y positivo. Claro, obviamente, el tamaño de un vector no hay tamaños negativos. En cambio, el vector sí puede salir positivo o negativo, pero el tamaño siempre es positivo y escalar. Y se escribe así. Ahí está la diferencia. Mira, cuando está con una flechita, se lee vector A. Si está sin flechita, se lee módulo del vector A. Es diferente, mira. Vector A, módulo del vector A. Y cuando te da el módulo del vector A, es mayor que 0, o sea, es positivo. Pero también se puede escribir de esta manera. Así también se puede escribir el módulo del vector A. ¿Ya? Así o así. Ya, entonces, ahora sí hay diferencia entre eso. ¿Eh? Muy bien. Y eso obviamente es la orientación. Y esta orientación, ¿cómo se hace la orientación, profesor? La orientación se va a utilizar el vector unitario. ¿Ya? Los vectores unitarios se va a utilizar para la orientación. Muy bien, ¿qué más, profesor? Bueno, a ver, aclarando, a ver si entendemos esto con esto, la diferencia. ¿Qué hay? Vamos a aclarar esto. Ahí está. El vector es módulo y orientación, o sea, y dirección más. ¿Cómo, profesor? Mira, ahí está. Aquí tienes el vector. Cuando está, esto se lee vector A, ¿te recuerdas? El vector A es más complejo. El vector A es la unión del módulo del vector A y el vector unitario multiplicado. Estos dos. Por eso el vector A o el vector B o el vector C es en conjunto el módulo y la orientación. ¿Ve? El módulo y la orientación. En cambio, si solo te pide módulo, eso es un tamaño, un número nada más. Escalar y positivo, recuerda. ¿Qué pasó, Agüero? Tienes que apagar tu micrófono, ¿ya? Ahí está encendido ya. Muy bien, entonces esperando que eso esté claro. Ya está, ¿ve? En cambio, esto es el tamaño. Eso es el tamaño. Ahí está el tamaño. Muy bien, eso es la orientación. El vector unitario. Y otra vez apareció. Ya está. Bueno, en resumen, acá vamos a poner los elementos del vector. En resumen, ya. Ahí tenemos un vector A. En resumen, entonces tenemos la notación. Ya sabemos cómo se lee esto. Vector A. Esto es módulo del vector A que nos indica el tamaño. Y esto de acá es la dirección. Ahí está en resumen. Muy bien, vamos con ejemplitos, pero acá aclarando los elementos del vector A. Entonces, ¿qué cosa esto es? Vector A, recordándote, y esto se escribe de dos formas. Así o así, que es módulo del vector A. Y esto es la dirección. Dirección del vector A se determina mediante un ángulo en sentido antihorario a partir del eje horizontal. Bien claro, ¿eh? Por eso vamos a trabajar en este caso el sentido antihorario. Bueno, vamos a ejemplos. Espero que con esto esté claro ya.
Acá tengo el vector C. El vector C, vamos nada más estos dos. Ya más adelante vamos a trabajar esto. Estos dos nomás aclararlos. El módulo y la dirección. A ver, ¿cuánto es su tamaño del vector C? A ver, 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Su tamaño es 6 unidades. Y su dirección siempre a partir de acá. De acá empieza siempre el ángulo. Entonces, su dirección es 50 grados. Ahí lo tenemos. El vector C presenta su módulo, su tamaño de 6 unidades y su dirección de 50 grados. Vamos otro ejemplo. Vector D. El vector D, a ver su tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Su tamaño es 9 unidades y su dirección siempre empieza de acá. 115 grados. Ahí está, el vector D presenta un módulo de 9 unidades y su dirección 115 grados. Vamos con otro ejemplo. Obviamente que el 0 grados no lo escribe. No está como en 50 y 115. Eso sí viene escrito. El 0 grados no se escribe. Pero cuando tú tienes una flecha a la derecha, va a ser su ángulo 0 grados. Su dirección va a ser 0 grados, ¿ya? No te olvides. Entonces, E, su tamaño va a ser 4, su dirección va a ser 0 grados. Entonces, el vector E presenta, ¿no? Su tamaño de 4 unidades, su módulo de 4 unidades y su dirección 0 grados. Entonces, cuando ves una flecha para la derecha es 0 grados. Y cuando ves una flecha hacia la izquierda es 180 grados. El 180 grados tampoco se escribe, ¿ya? En 180 grados tampoco se escribe. Muy bien, entonces, pero acá te lo estamos poniendo para que puedas visualizar. Entonces, D, en este caso sería 5 unidades y su dirección 180 grados. Muy bien, pasamos entonces con estos 4 ejemplos, esperando que esté claro esto. Muy bien, ahora sí, vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, ya hemos hecho los ejemplos. Ahora vamos a hablar de vectores iguales, porque esto es importante. Cuando dos vectores, por ejemplo, cuando A y B son vectores iguales. Para que sean iguales, ¿qué condiciones tiene que tener? 3 condiciones. Tiene que tener el mismo tamaño para que sean iguales. ¿Qué más, profesor? Tienen que tener la misma dirección. ¿Qué más, profesor? Y el mismo sentido. Ah, ya, profesor. A ver, vamos a ver si son iguales. Ahí está el mismo tamaño. A ver, lo comparamos. Sí, mismo tamaño, misma dirección y mismo sentido. Por lo tanto, A y B son iguales. A ver, vamos a ver ahí la definición. Si B tiene el mismo tamaño, el mismo módulo y la misma orientación que A, entonces A es igual a B. Ahí está. Módulo y dirección tienen que tener lo mismo. Si tienen lo mismo, entonces los dos vectores son iguales. Ahora hablemos de vectores opuestos, que también es importante. Cuando dos vectores son opuestos, para que sean vectores opuestos, tienen que tener el mismo tamaño. ¿Ya? El mismo tamaño tienen que tener. Entonces, A tiene que ser el mismo tamaño que B, pero su dirección tiene que ser opuesta, su orientación tiene que ser opuesta, así como ves. Ahora vamos a ver. Acá su dirección, su orientación es opuesto, pues lo único que faltaría ver si son del mismo tamaño. Entonces, si son del mismo tamaño, entonces son vectores opuestos. Ahí está, son del mismo tamaño. Muy bien. Entonces, si B tiene el mismo módulo significa tamaño, pero la orientación es opuesta que A, entonces B es igual a menos A. Esto significa vector opuesto. Ah, ya, entonces de ahora en adelante, si tú quieres hallar su opuesto, es cambiarlo de sentido nada más, ¿ah? Ajá, por ejemplo, tú tienes acá un vector. Este vector puede ser C, y que a ti te pide menos C, ah, fácil, aquí está, lo cambio. Si esto es C, lo cambio de sentido, esto es menos C. Fácil, entonces así se obtiene el vector opuesto.
Entonces, si esto era, no, si esto era A, esto será menos A, ¿no? Ya está. Profesor, ¿qué más vamos a hacer entonces? Vamos a explicarles la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué es eso, profesor? Vamos a ver qué pasa si a un vector tú lo multiplicas por un número. ¿Qué pasa si a un vector, a este vector A, yo lo multiplico por un número? Escalar significa un número, ¿ya? No otro vector. No estoy diciendo que voy a multiplicar dos vectores, ¿ah? Sino que a este vector voy a multiplicarlo a un número. Entonces, aquí está, lambda es el escalar. Lambda es el número. Lambda representa 1, 2, 3, 4, 1 medios, no sé qué. ¿Qué pasa si lambda, a ver, es positivo? ¿Qué pasa si lambda es positivo? Y a este vector lo multiplico por lambda. ¿Qué sucede con este vector? La respuesta es que se mantiene en el mismo sentido. Ajá. O sea, si al vector yo lo multiplico por cualquier número, el vector sigue teniendo la misma orientación. Y con el tamaño, ¿qué pasa, profesor? Ya el tamaño va a depender de esto. Si tú multiplicas por 2, por 3, por 4, el tamaño va a crecer. Si tú multiplicas por un medio, un cuarto, un octavo, el tamaño se va a reducir. Pero acá lo importante es que si el número es positivo, queda como está, ¿no? En la misma orientación que A. Ahora, ¿qué pasa si lambda es negativo? ¿No? Ahí está, ¿ves? El vector ya multiplicado por un número y el vector A tienen la misma orientación. O sea, no cambia, ¿ves? Su orientación. Ahora, ¿qué pasa si lambda es negativo? Si el número es negativo. Si al vector A tú lo multiplicas por un negativo, ¿qué sucede? Cambia, ¿ves? Así ahora se vuelve. Entonces diré, este nuevo vector y el vector A, ¿qué pasa con ellos? Tienen orientaciones opuestas. Bueno, es un resumen. Ahora sí, una vez teniendo en cuenta eso, vamos a ver los tipos de vectores. ¿Ya? Ahí están los tipos de vectores. Tenemos vectores colineales. Los vectores colineales es aquellos vectores que se encuentran sobre la misma línea de acción. Te voy a poner dos ejemplos de vectores colineales. ¿Ya? Primer ejemplo, ahí está. A, B y C son vectores colineales porque están en la misma línea de acción. Ahora acá hay otro ejemplo. Esto, cuando están así, cuando son paralelos, también son colineales. ¿Ves? Acá esto también son colineales, son vectores colineales. ¿Ya? Cuando son paralelos, también son colineales. Muy bien. Ahora vamos, otro tipo de vectores, se llaman vectores concurrentes. ¿Ya? Concurrentes, como su mismo nombre nos dice, son aquellos vectores cuya línea de acción concurre en un mismo punto. Por ejemplo, 2, 3 o más vectores, ahí está, van a cortar en un punto. ¿Ves? Y a eso se llaman vectores concurrentes. Ahí está. Tienen un punto de concurrencia. Eso sería entonces vectores concurrentes. Ahora vamos a entrar a suma de vectores. Una vez sabiendo esto, ahora sí sumamos vectores. Vamos a sumar. Suma de vectores. Primero vamos a esto repasando lo que han hecho en el pasado, suma de vectores colineales. Ya hemos visto cómo son vectores colineales. ¿Eh? Ya está. Cuando van en una misma línea o son paralelos. En este caso, ¿qué dice? La resultante. Esta palabra resultante significa suma. La resultante se obtiene mediante la suma algebraica de los módulos de los vectores teniendo en cuenta la siguiente regla. Entonces, esta reglita hay que tomar en cuenta. Si el vector va para la derecha, es positivo. Si el vector va para la izquierda, es negativo. Si va para arriba, es positivo. Izquierda, negativo. Para abajo, es negativo. Esta reglita nada más. Muy bien, acá ponemos entonces la observación. Decimos, cuando la línea de acción de los vectores es la misma, ¿sí? Cuando la línea de acción de los vectores es la misma o paralela, se ejecuta algebraicamente teniendo en cuenta el sentido.
Allá, profesor. A ver, acá tenemos, a ver, en una recta vamos a ubicar varios vectores. A ver, el vector A, acá tenemos el vector A, vector B, vector C y vector D. Quiero hallar la suma o resultante. Quiero hallar la suma o resultante. Aquí está. Entonces tenemos, mira, los cuatro vectores, el vector A, el vector B, el vector C, el vector D. Queremos sumar estos vectores. ¿Cómo se suma? Solo se toma en cuenta esta regla. Entonces, fíjate, A como está para la derecha sería positivo. B como está para la izquierda sería negativo. C como está para la derecha sería positivo y D sería negativo. El tamaño lo tenemos acá, es contabilizar, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. A valdría 5. A ver, primero lo escribimos y te explicamos, ¿ya? A ver, ahí está. Ahí está, eso vamos a hallar. Hallar la resultante significa sumar A más B más C más D. Eso es resultante. A ver, hay que sumar. Pero para sumar hay que tomar en cuenta esto. A ver, ¿A cuánto, qué tamaño tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, como va para la derecha, más 5. B, ¿qué tamaño tiene? 1, 2, 3. Pero como va para la izquierda, menos 3. C, ¿qué tamaño tiene? 1. Ahí está. Pero como va para la derecha, con más. Y D, 1, 2, 3, 4. Pero como va para la izquierda, menos. Y esto tú sabes, pues. Con tu ley de signos, operas como tú deseas y resueltas. Resolviendo sale menos. Puedes operar él con él. Sale 2, él con él sale menos 3, 2 menos 3 sale menos 1. Este menos significa que después de todo esto sumando sale un vector para la izquierda. ¿Ya? A ver acá, el signo menos nos indica el sentido del vector. O sea que sumando estos cuatro vectores te saldría un vector así. Eso nada más me indica el menos, ¿ya? Pues eso tú ya sabes. Vamos ahora a vectores, suma de vectores colineales, de 2 nada más. Y ahí aparece resultante máxima. Entonces, la resultante máxima se obtiene cuando dos vectores tendrán la máxima cuando estos se encuentran en la misma dirección y sentido. Cuando se encuentran en la misma dirección y sentido, su ángulo es 0 grados. A ver, profesor. Entonces, la resultante máxima de los vectores A y B, ahí tenemos. Acá tenemos el vector A, acá tenemos el vector B. Entonces, A y B están formando un ángulo de 0 grados. ¿Ya? Ahí está. Y ahí, cuando van para el mismo sentido, ¿qué dice? Se llama resultante máxima. ¿Y cómo se obtiene? Simplemente sumando. ¿Ve? Cuando van para el mismo sentido, se suma. Ahora, segundo, resultante mínima. Ahí está un ejemplito antes de hacer resultante mínima. Acá tengo, por ejemplo, el vector A que vale 4 unidades, el vector B que vale 6 unidades. Pues la resultante máxima, ¿cuánto sería? 10 unidades. 6 más 4, 10 unidades. Ahora, si están en sentido, ¿ves? A ver, dos vectores tendrán una resultante mínima cuando estos se encuentran en la misma línea de acción, quiere decir dirección, pero en sentido contrario. Y cuando están en sentido contrario, el ángulo que forman es 180 grados. Entonces, vamos a hallar entonces la resultante mínima de ahí de A y B, ahí está. Cuando están así en sentidos contrarios, el ángulo que forman es 180 grados, ¿ya? Entonces, la resultante mínima sería A menos B. Ejemplo. Tengo A4 y B6. Entonces, voy a hallar A menos B. 4 menos 6 sería menos 2. Menos 2 sería la resultante mínima. Muy bien. El signo menos, no te olvides, nos indica que después de operar estos dos, sale un vector para la izquierda. Operas estos dos, 6 menos 4 podrías hacerlo, pero te sale para la izquierda. Y ese menos significa que va a la izquierda. Muy bien. Ahora viene el método paralelogramo. Ahora, cuando ya no son colineales, entonces se va a utilizar este método para sumar dos vectores. ¿No?
Entonces, cuando ya no tienen la misma línea de acción, cuando los vectores están, ¿no? Por ejemplo, acá el vector A y el vector B ya no están en una misma línea de acción. Entonces se va a utilizar el método de paralelogramo. Entonces va a colocar los dos vectores unidos por el mismo origen, y lo que me interesa es tener el ángulo entre ellos, y la suma de estos dos ya no va a salir donde está A ni donde está B. Para encontrar la suma, se completa el paralelogramo y la unión del origen hasta el final de lo que se ha generado, o sea, en otras palabras, la diagonal es la resultante. Esto es la suma. Esto de acá es la suma de A más B, cuando los vectores ya no son colineales. Muy bien. Para hallar su tamaño se halla de esta manera. Pero para hallar con flechita, si tú quieres hallar R con flechita, ¿cómo se leería esto? La suma vectorial o resultante vectorial. Si tú quieres hallar con flechita, simplemente sería A más B. Y se acabó. Así de fácil. Mira, ve. Con flechita sería A más B. A más B. Ya está. Pero si yo quiero hallar su tamaño, acá más difícil es su tamaño. Hallar vectorialmente es más fácil. Su tamaño tienes que utilizar esta ley que se llama ley de cosenos. Entonces, para hallar su tamaño es raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo que forman entre ellos. Muy bien. Entonces vamos con el ejercicio número 4. Vamos a desarrollar primero, ¿ya? Ejercicio número 4. Qué raro, ¿por qué se ha venido acá la 4? Ah, ya, para hacer el ejemplo, claro. Este es el 4 de su compendio, así está. Nos pide hallar la resultante. Tengo 50 y 25. Tengo que sumar cuánto es 50 más 25 cuando forma 60 grados. Entonces, acá no vaya a sumar 25, 50 más 25, 75, así no es. Cuando forma ya un ángulo, vamos a aplicar esto ahorita que hemos hecho. A ver, algunos no le han visto bien, porque ya, esto vamos a aplicar. Quiero el tamaño, entonces esto voy a aplicar. Ya, entonces, para el ejercicio 4, pero antes de aplicar eso, voy a aplicar mis truquitos que año pasado se te he explicado. ¿Eh? Bueno, si tú deseas, puedes resolver como está así. Como profesor, o sea, a ver, mira, si tú deseas, puedes resolver así. R, ¿cómo sería? A ver, más trabajoso yo veo, pero también sale, ¿eh? Sería, a ver, digamos que esto valga A. Sería 50 al cuadrado, estoy aplicando la fórmula, más 25 al cuadrado, más el doble producto de 50 por 25, ajá, por el coseno del ángulo que forma, que es 60. Puedes resolver esto y sale, obligado sale, pero más trabajoso. Pero yo lo que voy a hacer es aplicarlo un truquito. De estos dos voy a sacarlo su mínimo como un múltiplo. Y sería 25 por 1. El 25 es 25 por 1. Y esto sería 25 por 2. Haciendo ese truquito, que es tu manejo de aritmética, va a ser fácil este ejercicio. Entonces acá, eso es la resultante, obviamente eso es la suma. La suma de estos dos gráficamente sale eso. Pero ahora quiero hallar su tamaño, ¿cuánto es? Voy a aplicar esto, ahí está. Acá lo he aplicado, pero yo voy a aplicar mi truquito. ¿Cómo es el truquito, profesor? Cuando algo tienen en común, ese común se saca afuera. Ahí está. Ese 25 sacos afuera. Y solamente aplicas ley de cosenos con lo que queda. O sea, 1 al cuadrado, A sería 1. 1 al cuadrado más B sería 2. 2 al cuadrado más el 2 viene de la fórmula más el doble producto del valor de A, que es 1, por B, que es 2, por el coseno de 60. Entonces ya tú eliges cuál es más fácil resolver, esto o esto. A mí me parece que esto es mucho más fácil. Coseno de 60, claro, tu trigonometría. Coseno de 60, un medio. Pero voy resolviendo esto que vale 4, esto que vale 1, ¿no? Ahí está 4, 1 y coseno de 60 es un medio.
Y aquí, profesor, aquí se van, ¿quiénes se van? 2 y 2 se van, ¿ve? Entonces acá quedaría 4 más 2, porque acá solo queda 2 por 1, más 2. 4 más 1, 5 más 2, respuesta 25 raíz de 7. Y se acabó. Esto habría sido más operativo. A ver, ustedes compruébenlo capaz. Capaz más fácil para ustedes. Ya, bueno, lo hacen por eso mismo. 25 raíz de 7.